Vamos a leer Levítico 23, del 33 en adelante, para después. Ayer cuando escuchaba a nuestro hermano Ramón compartiendo acerca de la creación de Dios, yo me maravillaba, porque cómo la información genética es una información, es como si son palabras, en un lenguaje con el que nosotros hablamos, obviamente, y en el momento que esa palabra se da, ocurre. O sea, la información que está en el ADN ocurre. Eso para nosotros es como si fuera magia, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Yo no puedo decir que se haga algo y se hace. Si no hay alguien o algo que lo haga, expresamente lo que yo diga queda en el aire. No tengo una palabra de autoridad para decir que se haga esto y que automáticamente ocurra. Sin embargo, esa información que está en el ADN se lleva a cabo. Y cuando yo veía el autoensamblaje de esas piezas, por llamarlo de alguna manera, y veíamos esa biomecánica, cómo se autoensamblaban solas, y con qué complejidad, y con qué perfección, y con qué precisión. Yo estaba dentro de mí, cuando estaba sentado viendo esas imágenes y escuchando, se me ponían los vellos de punta literalmente, y dentro clamaba y daba gracias al Señor, decía, bendito sea el nombre del Señor. Porque solamente Él puede hacer una cosa así. Solamente Dios puede hablar y se hace. Y cada cosa tiene su momento, según lo que Dios ha dicho. En la información genética que yo tengo, no está escrito que yo hubiese tenido una altura como la de Edson. He llegado a la altura que he llegado porque mi genética no da para más. Es lo que se escribió y así lo quiso el Señor y bendito sea su nombre. Y Jesús dice que por mucho que nos empeñemos, ninguno podemos añadir un codo a nuestra estatura. Pero el que lo tenga escrito en el código que Dios le dio, tendrá esa altura. Eso sí, cuando Edson nació, yo creo que cuando Edson cumplió un mes o dos no tenía la altura que tiene ahora. Estaba escrito en su genética que en un determinado momento llegaría a alcanzar la altura que él tiene. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Por dos motivos. Primero, el Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando las cosas siguen el orden y la información que Dios da, eso trae fruto, eso trae vida, eso trae multiplicación, eso trae bendición. Cuando Dios nos permite que nosotros podamos elegir si seguimos el camino de su información o seguimos el camino de hacer lo que nos parece en contra de lo que Él informa, eso tiene consecuencias. Eso Dios se lo dijo a Israel. Dice, si me obedecéis, dice, yo aquí te doy el camino de la bendición y aquí te doy el camino de la maldición. Elige la bendición para que vivas y te vaya bien. Pero ¿qué pasa cuando no seguimos el orden, la información, la palabra que Dios da? Pues que al final metemos la pata. Eso puede pasar también con nuestro código genético. Si nuestra forma de vida va modificando para mal la información genética, eso al final produce enfermedad, al final produce muerte, y no solamente para nosotros mismos, sino que podemos llegar a transmitirlo a nuestros descendientes. Hay cosas que según vivimos podemos afectar para mal a nuestros hijos y desarrollar enfermedades por como nosotros hemos vivido. Eso es interesante, hermanos, porque Dios nos da su palabra para que tomemos. Nosotros podemos decidir, Dios nos ha dado esa capacidad, de alguna forma es libre albedrío, para decidir si queremos seguir su información y eso trae multiplicación y fruto, o hacemos lo que nos parece, y yo no sé tú, pero cuando yo hago lo que me parece, más tarde o más temprano, meto la pata. Más temprano que tarde. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque Dios es un Dios de vida y quiere que las cosas vayan para edificación,
para fructificación, para multiplicación. Y de igual manera que el ADN tiene su desarrollo y sus tiempos, en la información que da, Dios hay cosas que están en su palabra, hay un lenguaje que Él ha dado en su palabra, y que son promesas, y que son planes que Él ha determinado, y que en su momento ocurrirán sí o sí. Dios ha establecido un plan, ha establecido una hoja de ruta, que igual que el código genético se va desarrollando, cosas que Él ha dicho que ocurrirán en sus tiempos y van a pasar sí o sí. Es una pena que hoy día muchos creyentes desconocen completamente las fiestas bíblicas. Y además la llaman como si fuera una cosa, le llaman las fiestas judías. Sí, cada cultura tiene sus fiestas, ¿no? Pues están las fiestas hindúes, están fiestas de determinados pueblos latinos, hay fiestas españolas, pues los judíos tienen sus fiestas, ¿no? Y se olvidan que los judíos no se inventan, algunas de las que tienen sí se las han inventado, pero se olvidan que al menos 7 de esas fiestas que llaman judías no se las inventaron los judíos, sino que las dejó Dios en su palabra, como una información bastante especial y como un lenguaje de Dios. Porque las fiestas, ahora las voy a llamar bíblicas, porque hay fiestas judías que no son bíblicas. Las fiestas que Dios da, para empezar, no todos son fiestas en plan jolgorio. La palabra fiesta significa momentos, ocasiones señalados por Dios. Citas dadas por Dios. Y algunas de ellas no eran, como dicen los jóvenes hoy día, una fiestuki. Todo lo contrario. Hay alguna que precisamente era momento como para lamentarse. Pero son momentos anuales señalados por Dios como para que se les preste atención. Esos momentos especiales de Dios, esas convocatorias, son un lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios, el del omnipotente, el del creador, no es un lenguaje tan sencillo como el nuestro. Tiene sus complejidades, pero también tiene sus maravillas. Estos momentos especiales de Dios son enseñanzas. A mi juicio, hermanos, es una de las mejores programaciones didácticas que se pudieran utilizar por los niños para enseñarles muchas cosas de Dios. Utilizar estas fiestas bíblicas para mí sería la mejor programación para una escuela bíblica de niños. Porque en ellas podemos encontrar cosas muy simples de entender, pero también podemos encontrar cosas más complejas. El lenguaje de Dios tiene esas maravillas. Y una de las cosas que tienen las fiestas bíblicas es que revelan un plan profético de Dios, donde Dios va a desarrollar los deseos que Él tiene en su corazón. Es como si fuese una hoja de ruta, donde Dios va a hacer determinadas cosas que van a permitir que se cumpla lo que Dios desea. Cuando Dios tiene algo en su corazón, como dice Job, si Él deseare algo, ¿quién lo hará cambiar? Dicho de otra manera, Dios es el único que tiene el derecho y el poder de hacer lo que le da la gana. Ni tú ni yo podemos. Habrá cosas que sucedan como queremos, pero hay veces que queremos cosas que no se dan. Hay veces que deseamos cosas que nunca ocurrirán. Hay veces que deseamos cosas que por mucho que las deseemos, no se van a materializar. El único que sí puede hacer todo lo que tenga en su alma, en su corazón y en su deseo es Dios. Y Él ha establecido esta fiesta, entre otras cosas, como una hoja de ruta profética. El apóstol Pablo a los colosenses les dice que estas fiestas y otras cosas son una sombra y figura de lo que ha de venir. A mí me llama la atención que mucha gente, haciendo parecer que tienen sabiduría bíblica, porque algunos son de estos grandes siervos muy conocidos por todos, dice, estas fiestas mejor nos olvidamos de ellas porque ya Cristo vino y se ha cumplido todo.
esto a mí me entra en contradicción con lo que dice el apóstol Pablo y con lo que también se dice en Hebreos, porque son sombra y figura de lo que ha de venir. Cuando Pablo le dice esto a los colosenses, Cristo ya ha venido. Entonces, ¿qué te pasa, Pablo? Si Cristo ya ha venido, ¿por qué me dice que son cosas que han de venir? ¿No se ha cumplido todo ya en Cristo? Pero es muy curioso que estas mismas personas que dicen que esta fiesta, que nos olvidemos de ella porque ya todo se ha cumplido en Cristo, entonces ¿para qué? Luego celebran la Navidad y tú le preguntas, ¿por qué celebran la Navidad? Y dicen, no, es que recordamos que Cristo nació. ¿Y eso no se ha cumplido? O sea, me celebran la Navidad porque dices que recordamos que Jesús nació, pero las fiestas bíblicas no, porque ya Cristo ha venido y todo eso se ha cumplido. ¿No es eso una contradicción? ¿O es que te quieres quitar de en medio algo que a lo mejor no conoces bien? ¿O es que te quieres quitar de medio algo que te huele a judío y en el fondo tienes un cierto antisemitismo por dentro y no te das cuenta que no es un tema judío, sino que es un tema de Dios? Si son sombra y figura de lo que ha de venir, hermanos, yo creo que debemos estudiarla, que debemos escudriñarla y ver lo que apunta, indagarlas y estudiarlas, porque son lenguaje de Dios. Es un lenguaje del Dios que escribió el ADN que hace las cosas que vimos ayer, con esa maravillosa perfección. Y ya metiéndonos un poco más en el tema, obviamente hoy solamente voy a tocar algunos aspectos de la última de las fiestas. De las 7 fiestas, hermano, no me voy a poner a hablar de todas, porque si no yo mismo me pongo las carnacias y las pico y me dedico 15 minutos nada más que a repasarla por encima. Hoy nos vamos a centrar en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la cosecha se le llama también, o la fiesta de las cabañas. Esta fiesta es la última de las 7. Hay 4 fiestas que se dan en época, digamos, veraniega. La Biblia, esto lo aprendí yo de mi hermana Manuela, la Biblia no habla de primavera, verano, otoño e invierno. Habla de verano y de invierno. De verano y de invierno. ¿Cómo? Igual que aquí, además aquí en Sevilla tenemos un verano muy largo y luego de repente se viene el invierno. Es que somos muy bíblicos aquí en Sevilla, hermano. Y tenemos 4 fiestas que se dan, digamos, en periodo veraniego, realmente son primaverales y una cuarta que suele ser alrededor de junio, más o menos en verano. Pero luego hay un hueco grande y después de ese hueco tenemos las 3 últimas. Las 3 últimas que son, digamos, otoñales, pero vamos a llamarlas fiestas de invierno. Son 3. Y la última, la séptima, es con la que nos vamos a meter hoy. Y vamos a ver su aspecto profético. A mí hay una cosa que me llama la atención. Todavía escucho a muchos creyentes pensar que cuando nos morimos nos vamos al cielo y nos quedamos eternamente en el cielo. Y todo termina en el cielo. Y pasamos la eternidad en el cielo. Cuando eso no es bíblico. Cuando el Señor Jesús va a reinar físicamente aquí en la tierra, en el reinado milenial, ¿tú quieres estar con Jesús aquí reinando o prefieres quedarte en el cielo? ¿Qué haces tú en el cielo si Jesús no está allí? Durante el reinado milenial. Y muchas veces cuando hablas con los creyentes te das cuenta que no saben exactamente hacia dónde vamos. Ahora que somos salvos, ahora que somos hijos de Dios, ¿cuál es nuestro futuro? Le suena algo bonito, estaremos con el Señor, reinará, pero todo se queda con poca concreción. Cuando la Biblia da información, y precisamente hacia dónde vamos, es a lo que apunta la fiesta de los tabernáculos. Los que han estado en Salobreña conmigo hace poco, muchas de las cosas que vamos a ver les va a sonar bastante, pero bueno, las repasamos de nuevo. Y me voy a meter un poco ya en faena. Mirad, hermanos, el Levítico 23, en el versículo 34, Dios le dice a Moisés que les diga: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, es decir, inmediatamente después de la luna llena, será
En el mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos por Jehová, por 7 días. El número 7, ¿a qué te suena a ti? En la Biblia. El número 7 lo tenemos casi en Génesis y, bueno, cuando tenemos el primer 7, ¿qué es lo que hace Dios? En la creación. Reposar, descansar. Es decir, cuando Dios termina una obra, termina la obra de la creación, curiosamente, justo después de crear al ser humano, Dios descansa. Dios reposa, Dios contempla, Dios disfruta de lo que ha hecho. El número 7 tiene que ver con completar un ciclo y tiene que ver con un reposo. No el reposo de estoy cansado, voy a echarme un ratito, sino de disfrutar de lo hecho. Y aquí tenemos la séptima fiesta en el mes séptimo durante 7 días. 7, 7, 7. Así que esta fiesta, tenemos 7 por todos lados que nos está apuntando a que es reposo de algo que Dios va a concluir de una manera final. Algo en lo que Dios va a terminar la nueva creación, ahora luego veremos por qué, y Dios va a disfrutar de lo que ha hecho. El final de un proceso. Séptima fiesta, séptimo mes, por 7 días. Y hay una cosa curiosa. Es una fiesta de 7 días, pero luego tiene como una especie de apéndice. Ahora veremos por qué. El primer día, versículo 35, habrá santa convocación. Es decir, una convocatoria divina. En nuestro trabajo, cuando el equipo directivo quiere convocarnos a los profes, nos mandan, pues, una convocatoria, nos mandan un escrito, ahora ya son online, nos mandan un PDF donde se nos convoca a una reunión. Esto de convocatoria quiere decir que Dios es el que está convocando a su pueblo. El omnipotente, el rey, el que manda, hay citas y hay fechas donde está convocando a su pueblo para que preste atención. Y dice, el primer día de esta fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Es curioso que, salvo Yom Kippur, y no me voy a meter en por qué, todas las citas bíblicas, todas las fiestas bíblicas, tienen algún día, o son algún día, en que se dice esto: ningún trabajo de siervo haréis. Eso quiere decir que están apuntando a la liberación de algún tipo de servidumbre. Si yo os preguntara por la fiesta de la Pascua, también ahí, en el día 15, precisamente coincide con un día 15 también, dice que no se haga ningún trabajo de siervos. ¿Por qué? ¿De qué liberó Dios a Israel? De la esclavitud y de la servidumbre de Egipto, con todo lo que eso apunta, lo que simboliza y lo que implica. Pero aquí tenemos que el primer día de esta fiesta dice que no se haga ningún tipo de obra de siervo. Es decir, Dios está liberando de algo. Esta fiesta apunta a algún tipo de liberación y algún tipo de servidumbre. Luego os preguntaré cuál, después de que veamos algunos textos bíblicos. Seguimos, hermano. Yo sé que esto es un poquito así puntilloso, pero hay que escudriñar. Así se escudriñan las cosas. El primer día, Dios hace una convocatoria a su pueblo y dice que no se haga ninguna obra de siervos. Algo apunta a algún tipo de liberación. Versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es decir, es una fiesta de 7 días. Pero luego, dice, el 8º día tendréis otra santa convocación. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Así que tenemos dos liberaciones de algún tipo de servidumbre. En una fiesta de 7 días, el primero, y cuando termina esos 7 días, tenemos un 8º día. ¿Las semanas cuántos días tienen? ¿A qué apuntará el 8º día? El 8º día está fuera de los ciclos de 7.
de los ciclos semanales. Hay un octavo día que se sale de la semana. Un octavo día que está apuntando, y ya lo voy soltando porque luego lo vamos a ver, a una nueva creación. Una nueva creación con cielos nuevos, con tierra nueva, donde el conteo del tiempo va por otro lado porque no va a haber sol, no va a haber luna. Cielos nuevos y tierra nueva. Se sale del orden natural de la creación y del tiempo que nosotros tenemos ahora. Así que, fijaos qué fiesta más rara. 7 días, el primero, fiesta, ninguna obra de siervo, hay una liberación, luego veremos de qué. Pero además, tenemos un octavo día, se sale de la semana natural, que también es un día fiesta, también es un día de se acabó algún tipo de servidumbre, y que se sale un poco de ese ciclo temporal que lleva siendo así desde el principio de la creación. Y me voy a ir al versículo 39 para algún detalle importante también de esta fiesta. Samuel, si se puede poner ahí, te lo agradezco, hermano. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Así que esta fiesta, ¿cuándo empezaba? ¿Después de qué? Después de recoger el fruto de la tierra. Esto está también, no hace falta que se ponga, en Deuteronomio 16:7. La fiesta solemne en los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Así que después de recoger la cosecha de tu era y de tu lagar, después de recoger el fruto, empezaba esta fiesta. Lo cual es una buena fiesta, porque no es lo mismo. Imagínate que tú tienes unas vacaciones y tienes días festivos. ¿Qué prefieres? ¿Tener días de fiesta y de vacaciones cuando te entra el sueldo o cuando se te acaba el sueldo? Pues esta era una fiesta que se iniciaba después de recoger el fruto, tu cosecha, es decir, después de recibir la prosperidad y el sostenimiento de Dios, empezaba esta fiesta. ¿A qué apunta eso? Ahora lo vamos a ver. Es una fiesta de gozo y hay que estar pendiente a los detalles, porque el Dios que ha escrito el ADN, el Dios creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, el Dios que maneja lenguajes que nosotros no somos capaces de entender, cuando nos revela algo es mejor estar pendiente de los detalles. Muy bien, pues vamos a irnos a Apocalipsis y vamos a meternos ya a qué apunta esta fiesta. ¿A qué profetiza esta fiesta? ¿Qué tiene que ver estos detalles? Apocalipsis 14, en el versículo 14 y de ahí en adelante, os voy a ir haciendo preguntas, Yo normalmente cuando leo la escritura me gusta hacerme preguntas. Es mi forma de estudiar. Atender a los detalles y hacerme preguntas y ver si hay otra parte de la Biblia que me dé luz, que me responda a estas preguntas. Miré y he aquí una nube blanca. Vamos a quedarnos con este detalle de la nube porque lo vamos a ver después otra vez. Y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este? ¿Quién es este en una nube y que está sentado sobre la nube semejante a un hijo de hombre, semejante a un ser humano? Que tenía en la cabeza una corona de oro, es decir, que reina y que gobierna. Y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué es la hoz? Para cosechar, ¿vale? En Hechos, en el capítulo 1, cuando el Señor Jesús fue alzado, la ascensión de Jesús no voló. Jesús fue alzado, fue cogido, fue tomado. Le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es decir, cuando Jesús en su primera venida, después de resucitar, cuando es alzado al cielo, dice que una nube le oculta de los ojos de los discípulos que estaban allí. Y luego se quedan así un poco como anonadados, y mientras se quedan ahí mirando al cielo y la nube oculta a Jesús, aparecen unos varones, entiendo que angelicales, y el versículo 11 dice, estos varones le dicen, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir al cielo? ¿Qué le ocultó? Una nube. Es decir, de la misma manera que ellos le vieron irse en una nube, así vendrá. Por lo tanto, este que está en una nube, en Apocalipsis, ¿quién será? Vemos, hermano, cómo la Biblia va encajando las piezas. Mateo
13:30. El Señor Jesús hablando. Está hablando aquí del trigo y la cizaña. El Señor Jesús dice, no cortéis ustedes la cizaña, no sea que os llevéis trigo por delante. Hay gente que a veces no está seguro si son creyentes o no, y a lo mejor piensas que no lo son, y igual sí. Y el Señor ya tendrá que tratar con ellos, pero nosotros no vamos a juzgar eso, ¿verdad? Y dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a estar pendientes de esto, hermano. El Señor Jesús dice que en el tiempo de la siega le dirá a los segadores que cojan la cizaña, la pongan por un lado, y también recoger el trigo para su granero. Aquí tenemos dos siegas, la de la cizaña y la de el trigo. ¿Vale? Y el Señor Jesús, en el versículo 39 de Mateo 13, dice, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Y él mismo interpreta, la siega, es decir, cuando se recoge el fruto, ¿cuándo es? El fin del siglo, el fin de esta era. Es decir, cuando termine esta era y el Señor vaya a venir, se producirá esta siega. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Pues entonces vamos a volver otra vez a Apocalipsis 14 con estos detalles que nos han dado estos textos. ¿Vale, hermano? Versículo 15. Salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Es decir, este ángel está clamando ¿a quién? Al Señor Jesús. Y dice, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. Si ha llegado la hora de segar, ¿qué momento es esto? Lo hemos leído en Mateo. Yo hago preguntas, hermano, aquí estamos estudiando todo. El fin del siglo. Pues la mies de la tierra está madura. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se va a recoger ya ha madurado. Así que aquí tenemos la recogida del fruto. ¿Por qué estoy leyendo esto, hermano? Porque la fiesta de los tabernáculos se iniciaba después de la recogida del fruto. Entonces, como nos está enseñando algo, para ver a lo que apunta, tenemos que ver cuál es la recogida del fruto para ver cuándo se inicia a lo que apunta la fiesta de los tabernáculos. Bien, hermano, no es lo único lo que apunta. La fiesta de los tabernáculos también apunta a vivir en cabaña, a una vida itinerante, una vida en el desierto, a nuestro peregrinar en la tierra. Pero esta vez me estoy centrando en lo profético. Las fiestas bíblicas apuntan a muchas cosas, hermano. No es una rutina repetitiva, sino que apunta a muchas cosas, y por eso ya sabéis que yo siempre soy muy partidario de no olvidarla, de estudiarla, de estar pendiente de su fecha y de sacar del pozo de las aguas que el Señor nos dé de cada una de estas cosas. Seguimos. Así que la mies de la tierra está madura. Versículo 16. El que estaba sentado sobre la nube, ¿quién es? Jesús. Metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Aquí tenemos el fin del siglo y la tierra es segada. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Fijaos que el Señor ha segado. Y ahora tenemos un ángel que va a segar también. Y salió, versículo 18, del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Cuántas siegas tenemos aquí? Tenemos dos. Una del fruto que es del Señor, y otra, los racimos de la tierra que están maduros. Y fijaos lo que pasa con esto. Versículo 19. El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí en Apocalipsis 14 tenemos lo que está en Mateo. La cizaña por un lado y el grano del Señor por otro. Lo que ocurre aquí en Apocalipsis 14 son estas dos siegas. Por un lado tenemos los racimos de la uva del lagar de la ira de Dios. Es decir, el Señor va a tomar a todos los que siguen al anticristo. Si leyéramos más de Apocalipsis, estaríamos viendo que los que siguen a la bestia,
las naciones que alrededor de Jerusalén se van a enfrentar al Señor, y el Señor ahí va a derramar su ira y las copas de la ira que van a venir después. Pero no solamente ocurre esto, sino que también va a ocurrir que el Señor va a recoger su fruto. A esto nosotros lo llamamos normalmente como ¿qué? El arrebatamiento. Yo estoy en contra de esos teólogos o estudiosos que dicen que en Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando se le dice a Juan, sube acá, eso es simbólico del arrebatamiento de la iglesia, y ya en el resto de Apocalipsis la iglesia no está por ningún lado. Eso para mí es un invento y además es una interpretación bastante cortita. Bastante cortita. Aquí en Apocalipsis 14 tenemos el arrebatamiento. Y se da en el momento en el que las naciones comandadas por la bestia están rodeando Jerusalén, eso está al final de Zacarías, porque Dios dice que va a poner Jerusalén como una copa que embriague a las naciones, y que ahí el Señor va a tomar cuenta de ellos. Todos los que se han opuesto a Dios, todos los que se reúnan ahí, no es simplemente porque están en contra de Israel, sino porque ya vienen de tiempo viviendo, adorando a la bestia y viviendo en contra de todo lo que Dios dice que es bueno. En contra de todos los patrones morales de Dios, en contra de los valores naturales de Dios. Todos los que vienen siguiendo eso, todos los que vienen en contra de Dios, Dios va a utilizar esa situación para tenerlo todos juntitos y tomar justicia y venganza de ellos. Tan fuerte es esto que el capítulo 14 termina diciendo que fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿De qué ciudad? Fuera de Jerusalén, porque están rodeándola. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1.700 estadios, 300 kilómetros cuadrados, hermano. Esto no es una tontería. Estamos hablando de una guerra bastante fuerte. Por tanto, después de que sucedan estas cosas, comienza la fiesta de los tabernáculos. Después de que se recoja el fruto, después de la cosecha, empieza la fiesta de los tabernáculos. Apocalipsis 19. Después de esto, me he saltado algunas cosas porque en medio se habla de la bestia, del anticristo y de cosas que ocurren en medio de toda esta circunstancia. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 19 dice, después de esto, es decir, después de que han ocurrido estas cosas, me voy al versículo 6, voy saltando un poco por causa del tiempo, hermano. Final del versículo 6. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, después del fruto, de que se recoge el fruto, ¿qué comienza? El reino. Así que la fiesta de los tabernáculos es una fiesta que está apuntando al reino del Señor Jesucristo sobre esta tierra. ¿Y cuándo será eso? Después de que se recoja el fruto de la tierra. Cuando los hijos de Dios hayan madurado en esta tierra, y no me voy a meter, porque sería largo de tocar, ¿qué significa madurar? Porque para algunos madurar va a significar dar su vida por causa del Señor. Esto está en Apocalipsis también, ¿eh? A lo mejor hasta lo leemos después. Ahora, fijaos, gocémonos y alegrémonos, versículo 7, y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la que ha madurado, se ha preparado. Por tanto, ¿a qué apunta la fiesta de los tabernáculos, hermano? Entre otras cosas, a la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Cuándo será la fiesta de las bodas del Cordero? Después de que el fruto haya madurado. A día de hoy, y no solamente la cultura judía, porque cada vez se está extendiendo más, pero normalmente las bodas judías se llevan a cabo debajo de lo que ellos llaman la jupá, que es una cabaña, debajo de una cobertura como de una tienda, como de un tabernáculo. Ahí se ponen los novios y ahí se celebran las bodas. Las bodas del Cordero están señaladas y apuntadas por la fiesta de los tabernáculos. ¿Y por qué dura 7 días, hermano? Porque es una fiesta, porque apunta a una fiesta que no va a ser corta. La celebración de las bodas del Cordero va a ser durante el reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Esto será una especie como de luna de miel. Vamos a quedarnos con esto, porque la fiesta de los tabernáculos es la consumación del deseo de lo que Dios tiene en su corazón. Y uno de ellos es las bodas del Cordero, la esposa. Con esto concluiremos después. Y a la esposa, ¿qué es lo que se le ha concedido?
Versículo 8. Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué significa que la esposa se prepare, madura? ¿Qué significa que el fruto esté maduro? Significa andar en las obras que Dios ha preparado de antemano. ¿Y qué significa andar en las obras que Dios ha preparado de antemano? Que yo me levanto por la mañana, porque a veces somos un poco simples o fantasiosos en la forma de funcionar. Entonces, si yo me levanto por la mañana temprano y salgo a la calle, cualquier cosa que me encuentre es como que Dios me ha puesto a ese pobre ahí para que yo en ese momento le dé dinero, ahora me he encontrado esto para que en ese momento y tal. Tampoco creo que sea toda una preparación tan exhaustiva como para que cada detalle de nuestra vida pues esté con un cálculo perfecto y nosotros tenemos que estar pendientes al más mínimo detalle. A veces todas las personas les meten unas disquisiciones mentales que es que no te relajas, es que ni siquiera te relaja. Las obras que Dios ha preparado de antemano, ¿cuándo se prepararon de antemano? Algunas sí, pero ¿cómo sé yo que no habrá sido preparada de antemano? Cuando a mí me da una serie de instrucciones y se me dice, mira, que tu forma de funcionar, que tu forma de vivir sea así. Cuando yo ando conforme al consejo de Dios y a como Dios me ha dicho que tengo que vivir, estoy andando conforme a las obras que Él ha preparado de antemano, conforme al camino que ha preparado de antemano. Y en ese margen tenemos una libertad. En ese margen de amar al prójimo yo tengo una libertad y también tengo unos ámbitos de responsabilidad. Claro, si yo me estoy martirizando a mí mismo porque hay personas que están sufriendo en Pakistán y yo no sé cómo amar a los que están en Pakistán, es que Dios no me está diciendo a mí que sea yo personalmente el que ponga orden en el mundo. Hay personas que se involucran en ONGs porque sufren mucho por las personas que lo están pasando mal a 10.000 kilómetros de distancia de donde ellos viven. Pero luego a lo mejor en su casa con su familia no hay quien los aguante. Entonces vamos a empezar por nuestra casa, vamos a empezar por nuestros próximos, ¿no? Entonces las obras que Dios ha preparado de antemano, como Dios nos ha instruido que vivamos, es la forma de madurar y prepararnos. Esto no es fácil, porque todos fallamos, todos metemos la pata, pero eso no quiere decir que tiremos la toalla. Porque nosotros, los llamados a las bodas del Cordero, los hijos de Dios, es a lo que Dios nos pide que nos preparemos con esas obras. Porque son obras que muestran su carácter. Pero bueno, voy adelante porque si no... Versículo 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. A esto apunta la fiesta de los tabernáculos. Cada vez, hermano, que Israel vivía en tabernáculos durante 7 días, todavía se sigue haciendo en Israel, todavía los judíos siguen celebrando, sin saberlo, están apuntando a las bodas del Cordero. Sin saberlo, están profetizando que el Mesías, aparte de que ha venido, pero está llamando a la desposada a prepararse para esas bodas. Voy a saltarme algunas cosas, porque todo esto tiene que ver en Apocalipsis 20. Satanás va a ser arrojado al abismo, versículo 3, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ese reinado de 1000 años, Satanás está amarrado y no va a poder engañar a las naciones hasta que se le suelte. Por eso es un reino en el que las personas van a poder vivir y adorar al Señor voluntariamente y sin engaños, sin ningún tipo de subterfugio, como ocurre hoy día, en el que a la gente se le engaña para que no reconozcan a su Creador. Se les miente, lo estuvimos viendo ayer. Se le dice que sus primos son todos unos monos, ¿no? Que son muy monos todos, y sus padres también. Se dice que son el fruto de una sopa boba, donde vino un pluf eléctrico y aquí estamos todos. Difícil de creer después de todo lo que vimos, ¿verdad? Satanás engaña y es fácil engañar a las personas. Versículo 4 de Apocalipsis 20. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Estos son los que reinarán con Cristo. Y si sigue leyendo el versículo 4, te darás cuenta que entre los que juzgarán y reinarán con Cristo están los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
La fiesta de los tabernáculos apunta al reino. Si tú estás en Cristo, has sido llamado a la fiesta de las bodas del Cordero. Por tanto, si tienes que pensar alguna vez cuál es tu futuro, aquí está. Y hermano, no me estoy metiendo en muchos detalles, pero esto será el anhelo, el cumplimiento del anhelo del corazón de muchos. ¿No has tenido alguna vez anhelo en tu corazón de que haya justicia de una vez en este mundo? ¿No has tenido el anhelo de que alguien ponga orden en este mundo? ¿No has tenido el anhelo de que en este mundo el que tenga hambre pueda comer? ¿No has tenido el anhelo de que los animales puedan vivir en libertad en este mundo? ¿De que los animales, no has pensado alguna vez que los animales no se coman unos a otros, que los depredadores no se alimenten de otros? Muchas de esas cosas que nos gustaría y que posiblemente hemos pensado todos alguna vez, y más que me estoy callando, en ese momento se van a cumplir. Y el Señor Jesús dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Mateo 5, porque ellos serán saciados. ¿No tienes el anhelo de 1000 años donde seamos saciados y disfrutemos de una humanidad y de un mundo donde verdaderamente reine la justicia? Eso es bonito, hermano, eso es precioso. No hemos sido creados para vivir en injusticia, para ver abusos, ni para abusar de nadie, ni para ser abusados, ni para estos desequilibrios que hay. Ese anhelo que todo el mundo tiene, de alguna manera, seremos saciados en este momento. Y la fiesta de los tabernáculos apunta a eso. Por eso es una fiesta que los que la celebran, en las tiendas, muchos extranjeros van a Israel durante esos días. Porque los judíos, en esas tiendas que montan, ponen mucha comida, ponen frutos y cosas que no me estoy metiendo, invitan a los extranjeros, a los gentiles, a que disfruten con ellos de esa comida. Es como una feria, pero de otra manera, pero sin casetas privadas. Es como una feria en ese sentido y disfrutan. Sin saberlo, están apuntando a la fiesta de las bodas del Cordero. Porque los gentiles y las naciones vendrán a honrar a la novia, a la esposa. Vivirán en justicia y todos estaremos disfrutando de un mundo de justicia real. Y esto no es un cuento. Esto es algo que ha preparado y que ha diseñado y que ha dicho que ocurrirá el que escribió el ADN que vimos ayer. El que hizo esas maravillas y el que hace todo lo que quiere. Como va pasando el tiempo, hermanos, no tengo más remedio que ir un poco más rápido. Apunto al versículo 6. ¿Qué pasa con los que gobiernen y reinen con el Señor esos 1000 años? Tienen un futuro también prometido y que Dios había dicho en Éxodo 19 que ocurriría, porque Dios lo había planificado. El final del versículo 6 dice: serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Un reino de sacerdote. Aquí tenemos dos cosas que Dios tenía en su corazón. Uno, la esposa, por eso hay una fiesta de boda del Cordero. Y dos, un reino de sacerdotes. No tenemos tiempo, porque esto sería muy largo. Esta exposición que estoy dando ahora, sin dar todo lo que yo tenía, estuve casi 2 horas en el retiro. He tenido que recortar mucho. Y aún así no lo di todo en el retiro, hermano. Pero ¿qué significa ser un reino de sacerdotes? Es espectacular. Pero eso sería para verlo más tranquilamente. Ahora, el milenio, el reinado milenial, apunta a la fiesta de los tabernáculos, a esos 7 días que apunta a las bodas, al reposo. En las bodas es un tiempo de gozo, de fruto. Si no tienes dinero es muy difícil que hagas una fiesta de boda. Nosotros hemos podido vivir eso muy de cerca hace poco. Y lo que vale una boda. Pero cuando vas ahorrando y ya vas teniendo los recursos y tal, y llega, después de recoger el fruto, en la boda disfrutas. En la boda disfrutas. Así que, hermano, después de que la esposa se prepara, después de que se madura y después de la siega del fruto, llega la fiesta de la boda del Cordero, que apunta al reino y donde nos daremos todo, aparte que estoy seguro que habrá más cosas y no me meto en los detalles, pero sobre todo un festín de justicia en el mundo entero. Y eso va a ser un disfrute, hermano, un disfrute. En Isaías 65 tenéis muchos detalles de cómo serán esos días. La gente, todo el mundo va a vivir 100 años. No va a haber abortos. No va a haber niños que mueran de pocos días. Los animales vivirán en paz. El león jugará con el cordero. Un niño los pastoreará. Todo eso está ahí. Plantarán viñas y comerán de ellas.
La gente no va a estar sembrando para que haya intermediarios y para que haya grandes multinacionales que se queden prácticamente todo eso. Edificarás casas y serán para ti, es decir, no van a ser para el banco. Es decir, va a haber justicia. Y todo eso está ahí, en Isaías 65 e Isaías 66. Está profetizado. La fiesta de los tabernáculos apunta a eso. Pero para terminar, tenemos el apéndice del día octavo. El día octavo. Ese día en el que Jesús se levanta en el templo, un día, y el último y gran día de la fiesta. Ese es el día octavo. Dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo le daré gratuitamente el agua de la vida. Y eso lo estaba diciendo del Espíritu Santo. Del Espíritu que recibirían todos los que creyesen en Él. Eso es impresionante, hermano. Porque el Señor Jesús estaba diciendo que el que beba de Él, de su interior correrán ríos de agua viva, y dice que en su interior tendrá el Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que significa tener el Espíritu Santo dentro de ti? Eso significa que cuando tú naces de nuevo, a pesar de que todavía tenemos esta carne y que un día pasará, pero hay algo de la naturaleza divina que Dios ha puesto en ti. Como dice el apóstol Pedro, ser participante de la naturaleza divina. Yo tengo un perrito en casa. No estoy de broma, es verdad. Y el cariño que se le coge a un animal, y es que es parte de la familia. Y muchas decisiones que tomamos en casa están mediatizadas por el animalito, y se le coge un cariño que... Eso, los que amáis a los animales sabéis a lo que me estoy refiriendo. Pero la perra no es mi hija. Y mira que se acostumbra a costumbres familiares, muchas veces con que la mires sabe lo que quiero, sabe lo que no me gusta. Y los animales saben mucho. Mis hijas tienen mi naturaleza. El animal no. ¿Qué significa que Dios ponga de su espíritu dentro de ti? Y esto sería para hablar de otros temas. Si eso no fuese así, no habría bodas del Cordero. Si tú estudias la ley de Dios merece la pena estudiarla con mucha tranquilidad, hermano. Pero tú no podías aparear, y lo vimos ayer en la conferencia. Los animales que son del mismo género los puedes aparear. Incluso algunos que nos sorprenden. ¿Recordáis? Yo ayer me enteré que la cabra y la oveja vienen del mismo género, de la misma especie, y las puedes emparentar. Yo no lo sabía. Pero se me abrió los ojos a algunas cosas bíblicas. ¿Sabéis que en la Pascua, qué animales podías ofrecer en Pascua? ¿Un cordero o un cabrito? Y resulta que son la misma especie, yo no lo sabía. Me enteré ayer. Es curioso, es que yo soy muy urbanita, si yo de campo no sé prácticamente nada. Pero me llama la atención, pero tú no podías emparentar, tú no puedes emparentar ni aparear animales de distintas especies. Tú no puedes casarte con un burro, aunque el burro viva contigo. Tú no puedes casarte con una paloma. Para que pueda haber unidad matrimonial, tiene que darse lo que Dios dijo. Cuando Dios le presenta a todos los animales a Adán, y mira que Adán le había puesto nombre, dice que no se halló ayuda idónea para él. Pero cuando Dios hace a la mujer, dice, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y Dios dice, y serán una sola carne. Tú no puedes mezclar distintos tipos de carne, distintos tipos de naturaleza, según la ley de Dios. Ni en otras cosas, no puede haber mezcla de semillas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú naces de nuevo y Dios pone su espíritu en ti? Que te está preparando para que cuando tú resucites con un cuerpo nuevo, como el que Jesús tiene resucitado, no se produzca esta aberración, sino que la boda sea legal. Y que el Señor Jesús pueda decir a su pueblo, carne de mi carne, hueso de mi hueso, una misma carne. Por eso, este cuerpo que ahora tenemos, que ha pecado, este no puede heredar el reino. Porque el cuerpo de Jesús no es como este. El cuerpo de Jesús es sin pecado. Es un cuerpo celestial. Pero ¿tú sabes la maravilla que va a ser con unos cuerpos resucitados como el del Jesús resucitado celebrando las bodas del Cordero en el reino, hermano? ¿A que estamos hablando de cosas que cuesta trabajo imaginar? Pues esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que nadie ha visto,
Cosas que nadie ha oído, dice la Biblia, y que nadie ha sido capaz ni de imaginar. Para que pueda haber bodas del Cordero, el esposo y la esposa tienen que tener una misma naturaleza. Y Jesús se levanta, el octavo y último gran día de la fiesta, fuera del orden natural, el día que está fuera de esta presente creación. El que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré gratuitamente su misma naturaleza. Ese octavo día apunta a esa nueva creación. Ahora, hermano, ¿qué había? Voy a hablar 10 minutos más y ya paro. Me quedé donde me quedé, hermano, porque el tema sería bastante largo. En la fiesta de los tabernáculos, una de las cosas que tenían que hacer, esto está en el versículo 40 de Levítico 23, tenían que tomar el primer día, de los 7, tenían que tomar ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. ¿Vale? Lo tenía ahí. Y dice, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Vamos a ver algunas cosas, hermano. Me salto algunas que tenía previsto, pero las ramas, curiosamente, de estos árboles que Dios les pide que cojan, tienen varias características. Uno es rama de árbol que dé fruto. Un árbol puede dar fruto si ocurren dos cosas. Primero, ¿qué? ¿Qué necesita un árbol para poder dar fruto? Agua. He dado una pista con lo de Jesús antes. Un árbol no da fruto si no se alimenta, necesita agua. Y segundo, ¿qué necesita el árbol para que dé fruto una vez que recibe agua? Necesita madurar. El árbol da fruto cuando ha madurado. Así que el árbol, la rama de árbol que se tiene que coger para la fiesta de los tabernáculos, tiene que ser un árbol frutal. Uno de ellos tiene que ser frutal. Por tanto, agua y madurez. Otra rama que se menciona es palmera. La palmera tiene una capacidad bastante interesante, y es que la palmera es capaz de dar fruto en ambientes donde es difícil conseguir agua, en ambientes desérticos. La palmera es capaz de encontrar agua allí, sostenerse, y además es un árbol que es capaz de soportar los embites del viento. ¿Habéis visto cuando hay huracanes? ¿Habéis visto que las palmeras se doblan, pero difícilmente son arrancadas? Y esta es otra de las ramas que se pone ahí. Por supuesto, cuando Dios le dice a Israel que celebre esta fiesta, le dice para que no olvides que Dios te hizo habitar en tiendas cuando estabas en el desierto, como la palmera. Y Dios les dio agua allí. Y luego tenemos árbol frondoso, una rama de árbol frondoso. ¿Qué es un árbol frondoso? Que tiene mucha hoja o tiene... ¿Y qué pasa cuando el árbol es frondoso? Que estáis en Sevilla, ¿eh? Estamos en Sevilla. Te da una sombra buenísima. Y comentaba precisamente allí en Salobreña, además que este mismo verano lo pudimos comprobar, algunos jóvenes, me voy a incorporar entre ellos, cuando estuvimos en el centro, un día de mucho calor, se agradecía mucho más estar a la sombra de los árboles que no a la de las piedras, aunque fuera a la de la catedral. Es más fresca la sombra de los árboles que no la de las piedras. Y luego, finalmente, sauce de los arroyos. El sauce de los arroyos va donde hay abundante agua. Fijaos que las ramas, hermanos, que había que recoger para esta fiesta, el agua es el elemento en común. En distintas circunstancias o para distintos propósitos son capaces de tomar el agua para dar fruto, para dar sombra. El que habita el abrigo del Omnipotente, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué tiene que ver, qué enseñanzas tiene que ver el tema del fruto? Como estoy yendo rápido, hermano, mira, me voy a Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí tenemos árbol que da fruto. ¿Y en qué contexto se da esto? En un contexto de matrimonio, de bodas. ¿Os dais cuenta que la fiesta de los tabernáculos está apuntando a las bodas constantemente? Hemos hablado de fruto y sombra en este versículo, ¿verdad? Aquí tenemos fruto y tenemos sombra. Cantar de los Cantares 7, versículo
7. Él le está hablando a ella. Tu estatura es semejante a la palmera. Vaya. Curiosa coincidencia. Y tus pechos a los racimos. Versículo 8. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Vaya. Curioso. Así que si os dais cuenta, hermanos, las ramas de las que había que coger en la fiesta de los tabernáculos están apuntando a la esposa y al esposo. Y siempre con agua, con fruto, con sombra. Subirá a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzana. Estamos viendo frutos por todos lados. Son figuras de vida, de bodas y de vida conyugal. Hay más cosas, bueno, el 12 y el 13, no lo voy a leer por causa del tiempo, pero sigue hablando de frutos, de mandrágoras, y fijaos que las mandrágoras son utilizadas en la escritura también con tema de vida conyugal. ¿Recordáis lo que pasó con Lea y Raquel? ¿Para qué se utilizaban las mandrágoras? Bueno, pues lo leéis, quien tenga curiosidad si no se acuerda. Y para finalizar, con las ramas que forman parte de los tabernáculos, en Isaías 44, versículo, nos vamos a ir al 3 por causa del tiempo. Dice, yo derramaré agua sobre el sequedal, sobre lo seco, sobre lo desértico, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Estamos viendo aquí el vínculo entre dejar de estar seco, el agua y el espíritu. ¿No tiene esto que ver con Juan 7, con lo que dijo Jesús, el octavo y último gran día de la fiesta? Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿A quién apunta? Las ramas del sauce de los arroyos. Estamos viendo estas figuras, hermanos, y bueno, la verdad es que habría más cosas. Como me quedan 4 minutos, sería interesante tocar, la fiesta de los tabernáculos tenía unos sacrificios que presentar. Y uno de ellos, los becerros, como si fuera una cuenta atrás. Hace poco lo tocamos aquí porque nos tocaba. No me voy a meter con eso. Me voy a ir directamente al octavo y último día de la fiesta. El octavo y último día de la fiesta apunta a cielos nuevos y tierra nueva. Los tabernáculos eran temporales. Eran unas cabañas, mientras Israel estuvo en el desierto, vivían en cabañas, en tiendas. Cuando entran en la tierra prometida, definitivamente se cumple la promesa, ahí ya se establecen, ahí ya podían edificar. En hebreo se nos habla de cosas conmovibles y cosas inconmovibles. Cuando en hebreo se nos habla de los héroes de la fe, de Abraham, de los profetas, de todos los héroes de la fe, ellos dicen que estaban esperando lo inconmovible, lo permanente. Abraham no quiso construir una ciudad en la tierra. Él dice que estaba esperando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. En Salobreña sí lo vimos, pero aquí no nos da tiempo. El tema de la ciudad es muy interesante. ¿Por qué se construyen ciudades? ¿Quién es el primero que construye una ciudad? Babel no solamente es una torre, es una gran ciudad. ¿Por qué hoy día no se nos llama lo del país tal y cual? No. Hoy todos somos ciudadanos. Te habla cualquier mandatario europeo y a lo mejor es alemán, pero te está hablando a ti que eres español y te llama ciudadano. ¿Cuál es esa ciudad que están construyendo? Porque están construyendo Babel hoy día, de nuevo. La Babilonia de la que habla Apocalipsis. Y para terminar, hermano, Apocalipsis 21. Me quedan muchas cosas en el tintero, hermano, pero a mí lo único que me agrada de esto es que nos demos cuenta, primero, cuáles son las promesas que nos llama el Señor. Segundo, merece la pena estudiar la Escritura y ver las cosas a las que apunta. Tercero, la Biblia tiene un lenguaje de Dios que hay que estudiarlo. Porque si yo soy creyente y no estudio el lenguaje con el que Dios me habla, pues no aprendo a entenderlo. Es como el niño que vive en una casa, tiene la capacidad de aprender, pero si no escucha hablar y no aprende, pues no habla, aunque sea familia, ¿no? Por eso nos interesa estudiar la palabra de Dios y aprender su lenguaje y su forma de expresarse. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Aquí han cambiado cosas. No hemos salido de la semana natural, el octavo día. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una
esposa, lo que Dios tiene en su corazón, ataviada para su marido. Y el versículo 3 dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aunque habría muchas más cosas, este es el último versículo que voy a tocar, porque este apunta a la tercera cosa que Dios tiene en su corazón, desde el principio. La primera letra de la Biblia es Bet, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. En hebreo, la letra Bet, igual que los caracteres chinos son como dibujitos que simbolizan cosas, la Bet en hebreo simboliza una casa. La primera letra de la Biblia significa una casa. Ya se está viendo venir que Dios está queriendo hacerse una casa donde estar a gusto. Dios quiere estar en una casa donde estar reposado. Y no me da tiempo a explicarlo, pero la Biblia, casa, no solamente el edificio. Cuando Dios le dice a David: yo haré casa, te haré casa, no está diciendo te voy a hacer una mansión o un chalet. Eso tiene que ver con una familia, tiene que ver con una esposa, tiene que ver con un nombre. Tiene mucho que ver. Cada casa tiene un olor, cada casa tiene unas costumbres, cada casa tiene una educación. Dios desde el principio quiere una casa, con una esposa, con un reino de sacerdote, con su carácter, con su olor, con su aroma, con sus características, con su testimonio. Cuando tú entras en una casa sabes cómo, puedes captar muchas cosas de cómo son los que viven ahí. Si es una decoración minimalista, si lo tienen todo muy decoradito, si son ordenados, si son más desordenados, más o menos qué tipo de comida comen, porque muchas veces las casas huelen un poco a la comida que hacen. Cuando tú entras en una casa captas muchos detalles de cómo se es. Pues Dios quiere una casa que exprese cómo Él es. Y eso está desde la primera letra de la Biblia. Pero es que Dios quiere vivir en medio de la humanidad. Por tanto, hermano, y termino porque os podéis imaginar lo largo que esto es. Dios tiene en su corazón tres cosas fundamentales. Primero, habitar en medio de los hombres. Él quiere habitar en cielos nuevos y tierra nueva, pero en medio de la humanidad. Y las naciones van a ser su pueblo. Pero de entre todas las naciones solamente una va a ser la esposa. ¿Sabéis cuál es? Y hay textos en los que se ve claro, pero no me he metido en ello. Israel. Claro, el enemigo nos tiene lavado el cerebro. Toda la gente le dice a Israel, está pensando en los judíos y lo que está pasando ahora mismo allí y tal. El Israel de Dios, que son todos los que están en pacto con Dios. Eso no tiene que ver con genética. Tiene que ver con estar en pacto con Él. Tiene que ver con haber bebido del agua de la vida. La nación de Israel, y no me estoy refiriendo a geopolítica, estoy hablando de ti y de mí y de todos los que estamos en pacto con Dios. Es la esposa, pero también es lo que Dios también tiene en su corazón. Una esposa, con una esposa tú tienes o debes tener un grado de comunicación que no es el que tienes con las demás personas. Una esposa es la que comparte tu casa. Una esposa normalmente es coheredera contigo. Una esposa es la que educa juntamente contigo el hogar, a los hijos. La esposa del Cordero, como reino de sacerdote, instruirá a las naciones del mundo en medio de las cuales Dios vive para educar a las naciones acerca de la sabiduría de Dios. Eso no es aburrido, hermano. Eso no es aburrido. Y me estoy ahorrando detalles. Pero solamente digo uno, porque si no, no termino. ¿Quién estaba en el seno del Padre? Según Juan 1. El unigénito. Solo Jesús. Pero ya no es el unigénito. ¿Qué es? El primogénito entre muchos hermanos. Y dice que Él le ha dado a conocer. ¿Quién podía entrar en el templo? Solamente los sacerdotes podían entrar dentro del templo, en las partes más íntimas del templo. En la Nueva Jerusalén, ¿cuál es el templo? No lo he leído, pero sé que lo sabéis. Dice que Dios es el templo. ¿Quién tendrá derecho a conocer la intimidad de Dios? Los sacerdotes.
Hermano, ¿qué significa ser un reino de sacerdotes? A mí se me ponen los vellos de punta. Es que son cosas que no somos capaces de imaginar. Pero vamos a ser los únicos con derecho a conocer la intimidad de Dios. Y cuando Dios quiera darse a conocer a las naciones, no lo hará directamente, lo va a hacer a través de sus sacerdotes. Nosotros lo conoceremos de dentro y a las naciones le daremos a conocer el carácter de Dios, su sabiduría y cómo Él es. Pero Dios no va a hacerlo directamente. Quiere hacerlo a través de ti y de mí. Esto es impresionante, hermano. Si esto no te remueve el corazón, si esto no te remueve las entrañas, es porque este mundo no tiene muy sensibilizado muchas cosas. Pero Dios ha preparado para los que le aman cosas que son inimaginables. Estos son atisbos que la Biblia nos da. Pero yo no soy capaz de ponerle a esto, no soy capaz de imaginarlo. Pero sé que ocurrirá, porque fiel es el que prometió. Así que Dios tiene en su corazón un reino de sacerdotes, habitar en medio de la humanidad, en su ciudad, la Nueva Jerusalén, y una esposa. Esto Dios lo ha planificado y lo va a hacer. Cada vez que escudriñamos la fiesta de los tabernáculos y el octavo y último gran día de la fiesta, cada vez que estemos pendientes a esa fecha, cada vez que estudiemos lo que tiene que ver con eso, estamos apuntando y profetizando, entre otras cosas, a que eso que Dios ha determinado va a ocurrir. Y que cuenta contigo y conmigo. Y que lo más importante de todo no es si yo mañana me voy a levantar mejor o peor, si yo mañana voy a estar contento, o si mañana voy a tener el día más malillo. No es que a Dios no le importen esas cosas. Pero cuando el Señor nos va revelando lo que tiene en su corazón, hasta las pequeñas molestias o angustias que esta vida trae, empieza a ocupar un segundo lugar. A mí Dios no me ha prometido que el tiempo que yo viva en este mundo no voy a tener problema ninguno. Mañana me puede venir un problema. Mañana el enemigo me puede perseguir. Mañana el Señor puede permitir que haya personas que en manos del enemigo me molesten. O simplemente que yo mismo en esta carne, yo mismo meta la pata. O sea, yo no puedo garantizar que todo vaya. Pero todas esas cosas empiezan a pasar a un segundo lugar cuando lo que más me importa a mí es lo que Dios tiene en su corazón. Y Él quiere que tú y yo formemos parte de esto. Y ahora te pregunto, ¿merece la pena prepararse para las bodas? ¿Merece la pena madurar? ¿Merece la pena venir al manantial de aguas vivas para dar fruto, para dar sombra, para sostenernos cuando haya viento, para ser capaces de permanecer firmes incluso cuando haya poca agua? Merece la pena, hermano, merece la pena. Gracias por vuestra paciencia. El culpable de esta predicación es José Antonio. Yo no iba a compartir esto aquí hoy tocaba el credo. Normalmente sí es cierto que los domingos por la mañana procuro no ser tan complejo. Pero no está mal que nos metamos en estas cosas, hermanos. La palabra de Dios tiene muchas cosas y no está mal que tengamos por lo menos una idea, aunque sea vaga, de a qué hemos sido llamados. A qué hemos sido llamados. Porque si no es que no sabe uno dónde va. Y cuando no lo tienes claro, pues entonces te terminas centrando en ti mismo, ¿no? Y piensas que Dios está nada más para mis circunstancias particulares. Y no es que no le importe, lo vuelvo a decir. Pero cuando vemos el plan mayor, pues aprende uno a darse cuenta que lo más importante de este mundo no soy yo. Lo más importante del universo no es Efraín y sus circunstancias, sino lo que Dios quiere. Y lo más increíble, y yo no sé por qué, yo no me elegiría a mí para formar parte de un plan de este tipo. No sé tú, pero yo soy muy torpe para muchas cosas. Y que Dios cuente conmigo, pues, no sé, solamente se explica por amor. Pero Él lo ha hecho. Bendito sea su nombre.